les pueden decir, determíname la aceleración del sistema, la aceleración angular, la tensión 1, la tensión 2, o la masa de la polea, o la masa del objeto 1, o la masa del objeto 2. Entonces, cualquier variable que te pidan, el planteamiento es el mismo, ¿sí? Entonces, puede haber roce, no puede haber roce, acá lo hice de la manera más completa, que tiene roce, ¿sí? Entonces, ¿pueden ver la figura? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Bien, entonces fíjense, el planteamiento, como habíamos dicho, para el bloque 1 y para el bloque 2, primero tienen que hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de fuerza sobre el mismo objeto, porque si les piden diagrama de cuerpo libre, lo tienen que hacer aparte para cada objeto, ¿no? Entonces, si el objeto empieza a moverse de reposo, obviamente que va a caer, ¿no? O sea que el objeto 2 va a caer y el objeto 1 se va a desplazar a lo largo de esa mesa. ¿Estamos bien? Fíjense que si la mesa tiene roce, entonces las fuerzas que actúan sobre el bloque 1, tenemos la tensión 1, la fuerza de roce que se opone al movimiento, porque estamos diciendo que en la dirección en la que se está moviendo, tenemos la normal y el peso 1. ¿Todos de acuerdo con las fuerzas que actúan sobre el bloque 1? Sí. ¿O hay alguna duda? Bien, lo mismo hago para el bloque 2. Fíjense que siempre yo les he dicho que me grafiquen o que me coloquen el vector aceleración para que no se confundan en el signo. Entonces, como el bloque 2 va cayendo, el vector aceleración me apunta hacia abajo. Las fuerzas que actúan sobre el bloque 2 tenemos la tensión 2 y el peso 2. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos dicho para la polea, si rota en sentido antihorario, la aceleración angular es, si es antihorario, la aceleración angular es positiva o Negativa. negativa. Si es antihorario, ¿es positiva o negativa? ¿Cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden en el sentido antihorario. Por lo tanto, si la polea gira en sentido antihorario, la aceleración angular es positivo. Si gira en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, esa aceleración angular es negativa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a analizar el bloque 1. Fíjense las fuerzas que actúan sobre el bloque 1. Entonces aplico Newton. Sumatoria de fuerzas, saben que es igual a masa por aceleración. Analizo en X y en Y. En Y, ¿qué fuerzas tengo? En Y no hay movimiento. ¿Qué fuerzas tengo sobre el bloque 1 en el eje Y? La normal y el peso. Bueno, tengo entonces normal menos peso 1 es igual a 0, entonces puedo sacar cuánto vale la normal, ¿cierto? Eso no lo desarrollé, eso es sencillo. Y en el eje X, fíjense, en el eje X yo puse mi sistema de referencia positivo en el sentido de la fuerza de roce, negativo en el sentido opuesto. Entonces, sumatoria de fuerzas en X puse igual a menos masa 1 por aceleración, masa 1 porque estoy analizando el bloque 1 y aceleración negativa por el sistema de referencia que estoy tomando, ¿sí? Fíjense entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza roce, que para mí es positiva, entonces la tensión negativa, fíjense, la tensión apunta en el mismo sentido que la aceleración. Por lo tanto, el signo de la aceleración con la tensión son iguales, o sea, negativas. Fíjense, entonces tengo fuerza roce menos tensión 1 es igual a menos M1 por A. Luego, la fuerza de roce, ustedes saben que es el mu cinético o dinámico por la normal, ¿sí? Menos T1, esto es igual a menos M1 por A. La normal ya la tienen cuando analizan la sumatoria de fuerzas en I, que es igual a 0, que va a ser M1 por G. Entonces, despejan la tensión 1. Tienen una expresión para la tensión 1 en función de ¿qué? En función de la aceleración, ¿sí? En función de la aceleración. Si te dan la aceleración, puedes obtener la tensión 1.
Si no te dan la aceleración, te la van a pedir, porque también te pueden pedir la masa de la polea. Entonces, si te piden la masa de la polea, seguro te van a dar la aceleración y puedes reemplazar y sacar directamente ya acá el valor de la tensión 1. ¿Estamos de acuerdo hasta acá cómo están analizando? Esta parte es dinámica, ¿sí? Solo que la tensión 1 y la tensión 2 son distintas porque la polea está rotando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Para qué sentido, o sea, porque pusiste la fuerza de rozamiento positiva y la tensión negativa? Sí, porque yo le puse, a ver, yo puse que a la derecha es positivo, mi X, y hacia la izquierda negativo. Hacia arriba positivo en Y, hacia abajo negativo en Y. Claro. Entonces, fíjate vos, si yo pongo hacia la derecha positivo, la fuerza de roce es positiva. Claro. Y la tensión es negativa. O sea que se mueve Hacia el valor de la tensión, hacia donde apunta la tensión, porque tira el bloque 2. Se mueve hacia la izquierda. ¿Y no sería mejor poner positivo la tensión y negativa la fuerza de roce ahí? Lo puedes poner también, no te cambie nada el signo. Acordate que si lo pones positivo la tensión, la aceleración también es positiva porque están en el mismo sentido. ¿Se Claro. entiende? Sí, no hay Ahí está. problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Fíjate vos, ahora cuando analizas el bloque 2, que es en I, ahora sumatoria de fuerzas en I es igual a masa por aceleración. Si vos estás colocando hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, la tensión 2, ¿qué va a ser? Positiva. Y el peso El negativo. peso negativo y la aceleración, porque eso es igual a masa 2 por aceleración. ¿Esa aceleración va a ser positiva o negativa? Si indico que el movimiento es para arriba. Sí. No, todo el sistema se está moviendo hacia abajo. Fíjate vos. Claro. La aceleración entonces es positiva o negativa cuando vos analizás el bloque 2. ¿Positiva? ¿O no? ¿Qué me dicen los demás? No escuché la pregunta. ¿Qué pasó? Tengo el diagrama de fuerzas para el bloque 2. ¿Estamos bien? Perdón. Tengo el diagrama de fuerzas para el bloque 2. Entonces, la tensión 2 me apunta hacia arriba, el peso 2 hacia abajo. Como el sistema está cayendo, el vector aceleración me apunta hacia abajo. ¿Estamos bien así? Sí. Bien. Cuando ustedes dicen sumatoria de fuerzas en I igual a masa 2 por aceleración, ¿no? Por el vector aceleración, ¿la tensión 2 es positiva o negativa? Positiva. Entonces van a tener tensión 2 menos peso 2 igual a masa 2 por el vector aceleración. ¿La aceleración es positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque me está apuntando hacia abajo. ¿Quedó claro? Negativa. Entonces la ecuación, perdón, ahí. La ecuación, fíjense, para el bloque 2 en I les va a quedar sumatoria de fuerzas en I es masa 2 por aceleración. La tensión 2 me apunta hacia arriba, positiva. El peso 2 me apunta hacia abajo, negativo. Es igual a menos masa 2 por aceleración, porque el vector aceleración también me apunta hacia abajo. Y todos los vectores que me apuntan hacia abajo, según el sistema de referencia que estoy colocando, es negativo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Todos? Entonces despejan la tensión 2. Fíjense que si tiene la masa 2, la gravedad, y le dan el módulo de la aceleración, obtienen directamente el valor de T2, lo mismo que el valor de T1, si es que le dieran, porque hay problemas en que te pueden dar el módulo de la aceleración, pero entonces no te van a pedir ya la aceleración, te van a pedir las tensiones, ponele, y capaz te pueden pedir el radio o te pueden pedir la masa de la polea, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Alguna duda? Entonces, fíjense que analicé el bloque 1, el bloque 2. Ahora me voy a la polea. A la polea sí lo hago aparte para poder distinguir bien.
Entonces, la polea tengo la tensión 2, acuérdense que las tensiones siempre son salientes del objeto de estudio. Ahora estoy analizando la polea, entonces son salientes. La tensión 1, fíjense, es saliente hacia el bloque 1 y la tensión 2 saliente hacia abajo porque estaba sosteniendo al bloque 2. El gráfico, ¿todo de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta polea, como está girando antihorario, habíamos dicho que la aceleración angular era positiva porque está cayendo, está en sentido antihorario. Entonces aplico la ecuación de movimiento. ¿Qué me dice? Que la sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense, vectores. Sumatoria de torques. Tengo el torque debido a la tensión 1 más el torque debido a la tensión 2. El peso no lo coloco porque está sobre el eje de giro, o sea, su torque es 0. Los únicos que me generan torque son la tensión 1 y la tensión 2. La suma de los torques. Ahora hay que ver cuál es positivo y cuál es negativo. Fíjense, usan, si quieren, la regla de la mano derecha. Entonces tienen el vector R, porque el torque que es igual, el producto vectorial de R por la tensión 1 más el producto vectorial de R por la tensión 2. Esto lo habíamos visto en clase. Y, bueno, ustedes tenían un torque positivo y un torque negativo, ¿se acuerdan? Usan regla de la mano derecha, van de R a T. Entonces el torque, debido... Acá me lo corrigen, por favor. Acá me confundí porque el torque T1 es positivo y el torque T2 es negativo. Ahí me lo aclaran. Lo hice por la regla de la mano derecha y lo tomé como T1 el de acá y el T2 el de allá. El torque T2 es positivo porque es saliente y el torque T1 es negativo. Lo invierten los signos, ¿sí? Y esto es igual, bueno, el momento de inercia de la polea, les dije que eso tienen que aprenderlo. El momento de inercia de la polea es un medio, la masa de la polea por el radio al cuadrado, ¿sí? Y acuérdense que por más que le den el radio, yo trataría de simplificarlo porque no lo necesitan. Se les hace... acá se inviertan los signos, por favor, porque acá me confundí. Es el torque de la tensión 1 es negativo y el torque de la tensión 2 es positivo, ¿sí? El resto está todo bien. Fíjense que lo hice a mano para poder avanzar más rápido, porque si lo hacía en la pizarra virtual, en el pizarrón, me iba a tardar más y quiero que darles la cantidad de ejemplos mayor que sea posible, ¿sí? Bien, entonces fíjense que acá la aceleración angular es la aceleración entre el radio, esta aceleración lineal o aceleración tangencial, ahí se le va un radio. Después les queda, sería menos RT1 más RT2 es igual a un medio masa de la polea por R por A. Todos tienen R, puedo simplificar el R y la ecuación les queda súper sencilla. Acá está invertido los signos, sería menos T1 más T2 es igual a un medio masa de la polea por la aceleración, ¿sí? Entonces, si a ustedes le dan el módulo de la aceleración, ¿qué pueden obtener? La masa de la polea, porque si tienen el módulo de la aceleración, van a obtener directamente cuánto vale T1, cuánto vale T2, y la única incógnita sería la masa de la polea. Pero si no les dan la aceleración, les van a pedir calcular la aceleración. Entonces, reemplazan toda la expresión de T1 que tienen. Fíjense acá, tienen la expresión de T1, que está en función de A nada más, y T2, que está en función de A, todo lo colocan en esta ecuación y obtienen el módulo de la aceleración. Una vez que obtienen el módulo de la aceleración, pueden ir a cualquiera de estas dos expresiones, fíjense, y calculan cuánto vale el módulo de la tensión 1 y cuánto vale el módulo de la tensión 2. ¿Estamos de acuerdo cómo plantear este tipo de problemas, chicos? ¿O tienen alguna duda? No, ahora lo terminé de entender. ¿Sí? Bien. Eso que quede claro, sobre todo la ecuación de la polea, ¿sí? La ecuación de la polea, ¿se acuerdan que yo ya les había dicho? El torque que está porque a veces acá puede salir invertido, cuando ustedes grafiquen, el torque que está, cuando yo les hacía mirando a ustedes, para el lado mío era derecho, ustedes izquierdo, cuando estaban sentados, era positivo y el otro era negativo. ¿Se acuerdan? Que ustedes lo deben tener en los apuntes. Siempre le va a dar positivo, el otro negativo, y lo único que cambiaba era si la aceleración angular era positiva o negativa.
Si era antihorario, esa aceleración angular era positiva, y si era en sentido horario, era negativa y antihorario positiva, ¿sí? Ahora les voy a hacer otro ejemplo donde no gira en sentido antihorario, sino en sentido horario, entonces donde la aceleración angular es negativa, ¿sí? Lo único que cambia es eso. Lo que sí les pido, no sé si lo copiaron este ejemplo, acá en la ecuación de la polea me confundí porque estoy acostumbrada a tenerlo para este lado donde está T1, donde está T2, T1 y acá T2, por eso que me confundí los signos acá, porque este torque de acá, fíjense, este es negativo. Si hacen el producto o van de R a T, les da entrante, este es negativo y el T2 es positivo. Entonces, este es menos, más. Acá solamente corrijan el signo, ¿sí? No sé si lo están copiando, pero bueno, tengan en cuenta eso. Y ahora les voy a dar otro ejemplo muy similar, pero que gira para el otro lado. Las ecuaciones son exactamente las mismas. Esto puede cambiar, ¿sí? Fíjense que la mesa puede estar invertida, entonces hace para el otro lado, no hay ningún problema. El desarrollo es exactamente el mismo, ¿sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Cualquier duda me dicen, ¿sí? No me retrocede. Esto no, porque eso quería verlos. En un minuto. Se me había cerrado la ventana de los ejemplos. Bueno, ahora les paso otro ejemplo. ¿Pueden verlo esto? La figura, fíjense, más completo. Tiene lo mismo. Ahora el objeto no está colgando, está deslizando por un plano inclinado que tiene roce, ¿sí? Yo lo hice para el otro lado. Puede ser que el plano inclinado esté invertido, ¿sí? El plano inclinado esté para el lado izquierdo y la mesa, la parte plana, para el derecho. El análisis es exactamente lo mismo. Ustedes tienen que tener en cuenta cómo hacer nada más el diagrama de fuerzas y las leyes de Newton, ¿sí? Y también plantear la ecuación de la polea. Entonces, fíjense, acá tienen nuevamente dos objetos unidos a través de una polea y la parte de arriba de la mesada, la parte recta, no tiene roce y el plano inclinado tiene roce, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer en este caso es las fuerzas que actúan sobre cada bloque. O sea, analizar bloque por separado. Fíjense que el bloque 1 es bastante sencillo y si no tiene roce, es más, ni siquiera me interesa calcular la normal, porque yo quiero analizar cuánto vale la aceleración o las tensiones o la masa de la polea, pero yo grafico todas las fuerzas. Si no tiene roce, las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque 1 son la tensión 1, la normal 1 y el peso 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Y bueno, y aclaro hacia dónde va mi vector de aceleración, porque tiene que caer a lo largo del plano inclinado, ¿no? O sea, se mueve de izquierda a derecha. ¿Estamos todos de acuerdo con el gráfico? Sí, sí. Bien. Fíjense que realicé todas las fuerzas que actúan sobre el bloque 1, ahora me voy a bloque 2. En el bloque 2 tiene roce, entonces primero hago una rotación de ejes, eso ya lo saben, el X a lo largo del plano inclinado y el Y perpendicular. Bueno, tengo el peso que siempre me apunta hacia abajo, tengo la normal,
que está a lo largo del eje Y, tengo la tensión 2 y ahora tengo que descomponer el peso. Acuérdense que este ángulo θ del plano inclinado que forma con la horizontal es igual a la que forma ¿sí? No hay ninguna duda, esto lo hemos visto en la parte de dinámica. Bien, descompongo el peso 2. Voy a tener una componente P2 en X y una componente P2 en Y. Fíjense que la componente P2 en Y es el cateto adyacente, por lo tanto el P2 en Y es coseno. P2 en Y entonces va a ser M2 por la gravedad por el coseno de θ. Y la componente P2 en X, por lo tanto, va a ser por el seno. M2 por G por el seno de θ. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ese punto? ¿Dudas? Cualquier duda me la dicen y la aclaramos. ¿No hay ninguna duda? Bueno, yo continúo. Bien, la polea la dejamos al final. Entonces, seguimos, ¿sí? Seguimos. Bueno, fíjense que si a mí me piden aceleración o masa de la polea o los módulos de las tensiones, para el bloque 1, como no tengo fuerza de roce, no me interesa analizar en Y. Me interesa siempre y cuando hubiese roce, porque para la fuerza de roce necesito la normal, ¿cierto? Entonces, analizo solamente en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa 1 por aceleración. Entonces, fíjense, bueno, bloque 1, sumatoria de fuerzas es la masa 1 por el vector aceleración. En Y, si desean o les piden la normal, la calculan. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tienen la normal menos el peso igual a 0 y sacan la normal. Lo que les interesa es en X. Entonces, en X, según el sistema de referencia, yo estoy colocando hacia la derecha positivo, por lo tanto la tensión 1 es positiva, fíjense que el vector aceleración apunta en el mismo sentido, por lo tanto va a ser positivo. Entonces tengo tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración cortita. Si me dan el módulo de la aceleración, ya tengo la tensión 1. Eso es recorta. Ahora vamos para el bloque 2. El bloque 2 tengo fuerza de roce, entonces sí me interesa analizar en Y. Fíjense en Y, ¿qué fuerzas tengo? Eso los dejo para ustedes, porque ustedes son los que van a dar examen. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal 2 y el peso 2 en Y. Bien, entonces voy a tener normal 2 menos el peso 2 en Y igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, normal 2 menos el peso 2 en Y es igual a 0. La normal 2 me queda igual a la componente del peso 2 en Y. El peso 2 en Y hemos dicho que es masa 2 por gravedad por el coseno de θ. Tengo, ¿cuánto vale la normal 2? Bien. Ahora me voy a X. A ver, fíjense ustedes en X. ¿Qué fuerzas tienen en X? Y díganme su signo. Fíjense que yo he puesto hacia abajo, a lo largo del plano inclinado, porque está deslizándose hacia abajo, le puse positivo, ¿no? Entonces, y el vector de aceleración me apunta hacia abajo, por lo tanto, ¿esa aceleración va a ser positiva o negativa? Positiva. Bien, entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en X? Menos la tensión 2, menos la fuerza de roce 2, más el peso en X. Perfecto, esto es igual a masa 2 por aceleración positiva. ¿Todos de acuerdo? Fíjense en X, entonces tengo el peso 2 en X positivo menos la fuerza de roce 2 menos la tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración. Esto lo dejo expresado acá porque yo no sé si me dan el módulo de la aceleración. Si me dan el módulo de aceleración, fíjense que tienen todo y pueden sacar cuánto vale T2, acá pueden sacar cuánto vale T1. Peso 2 es masa 2 por gravedad por el seno de θ, menos la fuerza de roce es el mu cinético por la normal 2, que lo calcularon anteriormente, ¿sí? Menos, si me piden la aceleración y no tengo ni aceleración ni tensión, acuérdense que les conviene despejar la tensión 2. La tensión que está negativa pasa como positivo y esta componente de M2G de masa 2 por la aceleración que está positiva pasa como negativo y obtengo una expresión para la tensión 2.
tienen una expresión para la tensión 1, una expresión para la tensión 2. Si tienen el módulo de la aceleración, reemplazan y esto es un valor y esto es otro valor. Tendrían eso. Ahora, ¿qué me falta? Irme a la ecuación de ¿quién? De la polea. ¿Sí? De la polea. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Alguna duda? Bien, vamos a la ecuación de la polea. Y no sé por qué siempre... Acá estamos, el 3. Acá está, la ecuación de la polea. Fíjense que tenía acá en la masa que era toda recta, la tensión 1, y esta tensión 2 que era a lo largo del plano inclinado. Yo les había dicho en clase que estos torques siempre forman con el vector R 90 grados, o sea, siempre va a ser el módulo de la tensión por el módulo del radio, ¿no? Y usan seno de 90 o seno de 270 o la regla de la mano derecha para saber cuál torque es positivo y cuál torque es negativo. ¿Estamos todos de acuerdo? Fíjense acá, claro, porque yo estoy acostumbrada a tener para este lado la tensión 1 y para este lado la tensión 2, por eso que en el ejercicio anterior, acá estaba la tensión 2 y yo me había confundido el signo y eso que a ustedes siempre les digo, no se confunda. En el signo me confundí yo. Bueno, acá tengo la ecuación del movimiento del cuerpo rígido. Fíjense que esto está rotando, ahora los bloques se deslizan hacia la derecha, o sea, uno cae por el plano inclinado, entonces la polea está que rota en sentido de las agujas del reloj, por eso acá, claro, la aceleración angular es negativa. Planteo mi ecuación siempre del movimiento, sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, en torques externos, ¿qué tengo? Tengo el torque 1 más el torque 2, y esto es igual a menos I por alfa, ¿por qué? Porque la aceleración angular es negativa porque está girando en sentido horario. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, el torque 1 es el producto vectorial de R por T1 más el torque 2 el producto vectorial de R por T2. El torque 1, regle la mano derecha, si quieren se van de R a T1, les va a dar saliente positivo, y el torque 2 van de R a T2 y les va a dar entrante negativo. Por eso tengo RT1 menos RT2 es igual a menos, y el momento de inercia, les vuelvo a repetir, acuérdense, porque a veces si les piden la masa de la polea, también le pueden pedir el momento de inercia de la polea o del disco, acuérdense que es lo mismo. Es 1/2 masa de la polea por el radio al cuadrado. Este alfa de la aceleración angular es A sobre R. Acá se les va un R y les queda arriba todo sobre R. Es lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Tacho los R y la ecuación me queda súper sencilla. T1 menos T2 es igual a menos, en este caso negativo, ¿por qué? Porque está girando en sentido horario. Menos 1/2 la masa de la polea por la aceleración. Y solamente reemplazan y pueden sacar la masa de la polea, o si les dan la masa de la polea, sacan la aceleración, sacan la tensión 1, sacan la tensión 2. ¿Estamos de acuerdo a cómo plantear este tipo de problemas? Así pasamos a fluidos en reposo. Sí, sí. Bien, perfecto. Algo diferente a esto no nos van a tomar, ¿no, profe? Si es dinámica rotacional, les va a pedir siempre así con máquinas de Atwood, puede ser las poleas, fíjense que una polea colgando en el techo y 2 bloques a los costados que gira para un lado o para el otro, o los planos inclinados que te van a cambiar de una manera u otra manera, te pueden invertir, te pueden colocar 2 planos inclinados, mesa y el otro cae, que no, como el primer ejemplo, o mesa vertical y después cae, pero oscilan todo en eso, ¿sí? Oscilan todo en eso si es dinámica rotacional. Y ahora, si es conservación de momento angular, los bloques no se están desplazando, están rotando en el mismo lugar. Acuérdense, conservación de momento angular significa que la sumatoria de torques externos es 0, por lo tanto el momento angular se conserva. El momento angular inicial es igual al momento angular final. El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular inicial y eso es igual al momento de inercia final por la velocidad angular final, ¿no? Todo inicial y todo final se conserva, pero
En ese caso solamente está rotando en el mismo eje, no hay traslaciones como para que genere un torque y no se conserve el momento angular. Entonces, en esta parte del cuerpo rígido bien te puede venir conservación de momento angular, o si no se conserva el momento angular, como en este caso, porque tengo torques. Acuérdense que el momento angular se conserva cuando la sumatoria de torques externos me da 0. Si esa sumatoria de torques externos no es 0, entonces tengo esto, porque tengo un torque resultante, que eso es igual al momento de inercia por la aceleración. Pero si no se conserva, todos los problemas oscilan de esta manera, ¿sí? Son como un poco mecánicos si entendés la dinámica de todo el procedimiento para la solución de estos problemas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pasamos a cuerpo fluidos en reposo. Déjenme ver. Bien. Bueno, algo parecido. En fluidos en reposo, ¿qué pasa? Esta parte la habíamos explicado en clase. El tipo de problemas que viene puede ser tubos en U, que es el teorema principal de la hidrostática, ¿no? Que la presión a un mismo punto es la misma y vos mirás hacia arriba, ¿no? Todas las presiones que tienes debido a las columnas de agua o de los distintos líquidos, puedes tener aceite, puedes tener agua, puedes tener mercurio. Y la otra parte es Arquímedes, ¿no? Arquímedes, ¿qué te dice? Que cuando tenés un objeto sumergido total o parcialmente, el fluido, ¿qué pasa? El líquido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba, que la llamamos fuerza de flotación o empuje, ¿no? Que es igual en módulo o en intensidad al peso del fluido desplazado, ¿no? Entonces, fíjense que puede ser que solamente tengas un recipiente de fluido y colocas un objeto y te pueden decir qué parte de ese objeto que sumergiste, que puede ser un cubo, puede ser una esfera, se sumerge o qué parte queda en el aire, ¿no? Queda flotando, porque puede ser la cuarta parte, puede ser la quinta parte, puede ser la mitad, etc. Entonces, uno lo que aplica siempre, como son fluidos en reposo, está en equilibrio. Fluidos en reposo está en equilibrio. ¿Qué significa? Que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el objeto que yo coloco en un fluido es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo lo coloqué de una manera, ponerle que quiero medir esto es un tensiómetro, ¿sí? Esto es un tensiómetro, o simplemente no quiero que me mida eso, sino te estoy pidiendo, puede que no haya el tensiómetro, sino te digo, tengo un objeto de plástico y lo coloco en un fluido y esto va a flotar, ¿no? Bien, entonces yo digo, para que se hunda, para que esté todo sumergido, lo puedo decir, te anclo con una cuerda al fondo del recipiente. Bien, otro objeto, otro caso puede ser, no sé, tengo un objeto de algún metal que sea más denso. Si lo coloco dentro del fluido, se hunde. Entonces yo digo, lo ato con una cuerda, ponete que no tiene tensiómetro, lo ato con una cuerda, de tal manera que no, quede sumergido pero no se hunda, o sea, quede en equilibrio, ¿no? Entonces, son distintos casos. Ponerle que acá esté todo sumergido y te puedo decir cuánto mide el tensiómetro o cuánto es el empuje. Entonces, si está todo sumergido, vos tenés que darte cuenta, está todo sumergido, queda una parte en el aire, porque los problemas oscilan de esa manera. Primero, ¿qué fuerzas actúan? Fíjate vos, si yo tengo algo que está tirando hacia arriba, tengo una tensión. Hago las fuerzas que actúan sobre el bloque de masa M. La tensión, el peso y como está en el líquido, tengo la fuerza empuje o la fuerza de flotación, que es la fuerza que el líquido ejerce sobre el bloque que yo estoy sumergiendo. ¿Estamos todos de acuerdo? Hasta ese punto. Esas son las fuerzas. Si no tuviese ese tensiómetro, no tuviese una cuerda, las únicas fuerzas que tengo es el empuje y el peso, nada más. Entonces hubiese dicho sumatoria de fuerzas es el empuje menos el peso igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Newton. Entonces,
Fíjense, si tengo esta tensión, yo digo, la tensión me apunta hacia arriba. El empuje siempre me va a apuntar hacia arriba, menos el peso es igual a 0. Ponerle que me pidan el empuje. Me pueden pedir la tensión, me pueden pedir cualquier cosa de este problema. ¿Cómo define el empuje? Lo importante es saber cómo definirse el empuje. El empuje se define como, o se calcula como, la densidad de líquido. Si es agua, acuérdense que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Es la densidad de líquido, la gravedad por el volumen sumergido. Si ese volumen sumergido es el total, entonces va a ser el volumen total, ¿sí? Todo el volumen de la esfera o puede ser de un cubo. Acuérdense de la esfera, porque puede ser de una esfera, pero ya le dan el valor, le pueden decir 3 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, reemplazan directamente el valor, porque les están dando el valor, no necesitan calcularlo, ¿sí? Y esto es igual al peso. El peso es la masa del objeto que estoy sumergiendo. Fíjense que el peso, acuérdense qué objeto estoy analizando. El bloque de masa M o la esfera de masa M o el cubo de masa M. Es la masa por la gravedad menos la tensión. Esta masa, en algunos problemas te la pueden dar y se simplifica porque te están dando la masa, directamente reemplazas. O te pueden pedir también la masa, ¿sí? Si no te dan la masa, capaz te pueden dar la densidad, ponerle, te dicen es hierro o es madera y te dan la densidad, entonces significa, y aparte te pueden decir que es una esfera o que es, entonces esa masa también es igual al volumen total por la densidad, ¿sí? Generalmente, pero a veces te dan la masa, entonces se facilita mucho el problema porque directamente reemplazas. Y calculas lo que te piden, ¿sí? Lo que te piden. Si te dan la masa, no reemplazás por esto. Esto es el caso que no te den la masa y te dan la densidad del objeto, ¿sí? Pero si te dan la masa, este problema se quedó acá cortito, súper sencillo. Y despejás la tensión o despejás el volumen, si te dan la tensión, podés saber cuál es el volumen que está sumergido, ¿sí? O te dicen de un líquido desconocido y te dan el volumen de ese objeto, puedes determinar la densidad del fluido. ¿Se entiende cómo apuntan estos problemas? ¿O hay alguna duda? Cualquier duda, pregunten. Fíjense que ahora pueden preguntar, porque en el examen ya Después tiene que vamos estar. a hacer uno que no sea que esté todo sumergido, sino que le quede una parte fuera. Vamos a hacer, fíjate, ahora te muestro otro ejemplo. Esto está con una tensión. Ahora yo te digo, te cambio el ejemplo, fíjate vos. Tengo una esfera. Ponele que la esfera sea de hierro, que si vos la colocás, se hunde y se queda en el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te digo, los sujetos de cuerdas a los extremos, y te puedo dar el ángulo, entonces para que quede en equilibrio. Si te digo que quede en equilibrio, vos ya sabés, es dinámica. Sumatoria de fuerzas es igual a ¿cuánto? A 0, sumatoria de fuerzas en I, porque se queda en equilibrio, no sube ni baja. ¿Se entiende? Entonces, acá esta parte es descomposición. El módulo de la tensión 1 y el módulo de la tensión, en módulos son las mismas, no te cambian, lo puedes pasar como una T. Lo que sí tenés que descomponer, por ejemplo, T1 hay que descomponer en X y en Y, y T2 también en X y en Y. Entonces, como yo estoy diciendo que el módulo de T1 es igual al módulo de T2 y esto es igual a una tensión T en módulo, porque tendría, como vectores no son iguales, porque uno está apuntando en un sentido y el otro en otro sentido. Pero en módulos sí son iguales, porque tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo importante acá es descomponer, ponerle el trabajo es descomponer. Tensión 1, fíjate vos, que el ángulo te están dando este ángulo, ¿no? No te están dando esto. Si te dan esto serían, entonces fíjense bien qué ángulo les están dando para saber si es seno o coseno. T1, como me dan el ángulo arriba, entonces T1 va a ser en X, es T, seno de 60 versor Y positivo, más la componente en Y, T, coseno de 60 en J. El T2 ahora en X va a ser negativo y en Y positivo menos T seno de 60 en Y, más T coseno de 60 en J. En X no me interesa porque está en equilibrio, no se va ni para un lado ni para el otro, o sea, se cancela y me da 0. Me interesa en Y,
porque aparte de estas tensiones tengo su peso y tengo el empuje que me apunta hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo en I la tensión 1 en I y la tensión 2 en I, ¿sí? La tensión 1 en I, ¿qué cosa es? Es el módulo, o sea, T coseno de 60. Y el T2 también, acuérdense que tienen el mismo módulo, T coseno de 60, más el empuje menos el peso. Esto, T coseno de 60 más T coseno de 60, se me reduce a 2 veces T coseno de 60. Y esto es igual a masa por gravedad menos el empuje. El coseno de 60 es un medio, fíjense que se simplifica, o 0.5, y les queda T. Y se redujo todo. Fíjense que la masa, esta masa sería la masa del objeto, la masa de la esfera, que les pueden dar o también les pueden pedir. Entonces, si te dan la masa de la esfera, la reemplazás simplemente y sacás cuánto vale el módulo de la tensión. Fíjate, vos, si te dan la masa de la esfera por la gravedad menos el empuje, ustedes saben que es la densidad del líquido, la gravedad por el volumen total. ¿El volumen total cuál es? Es el volumen de la esfera, ¿sí? Si tenés el volumen de la esfera, tenés la masa de la esfera y esto es agua, puedes sacarlo. La masa de la esfera, acuérdense que tiene que estar en kilogramos, porque acá está en metros sobre segundo, acá la densidad, si está en kilogramos sobre metro cúbico, si es agua, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, acá el volumen también tendría que estar en metros cúbicos para que puedan darle las unidades. Si le dan la masa a la esfera, le dan el volumen total, pueden determinar el módulo de la tensión. Si obtienen el módulo de la tensión, pueden obtener cada una de estas tensiones como vectores, ¿sí? Porque ustedes obtienen el módulo, pero para vectores hay que descomponer. Eso tiene componente en X y en Y, y la tensión 2 también componente en X y en Y. Esto puede cambiar, porque esto es ponerle de un metal que se hundiría. Yo te puedo cambiar el problema y te puedo decir es plástico. Entonces el plástico flotaría y yo te agarro ahora las cuerdas no hacia arriba, sino a las esquinas de la base. Fíjate vos, entonces te haría las tensiones para abajo y hacer el mismo diagrama. Solo que ahora estas componentes de las tensiones te van a apuntar hacia abajo, porque ahora están, acuérdate que las cuerdas están hacia abajo, entonces te apuntan hacia acá y hacia acá. Entonces, las ecuaciones vas a tener el empuje hacia arriba, menos el peso, menos el T1 en I, menos el T2 en I, porque ahora es plástico y yo quiero que se hunde, entonces lo tiro, las cuerdas están tirando hacia abajo. ¿Se entiende cómo te puede cambiar el problema? ¿Sí? Sí, sí. Fíjate vos que si fuese plástico y yo te agarro y te digo, las cuerdas se tiran pero hacia las esquinas de la base, y después, ¿qué pasa si no tenés tensiones actuando? Entonces, eso flota. ¿Qué pasa si flota? Entonces, ahora vamos al caso de que flota. Déjame que te comparto otra pantalla. Al caso que me preguntaste vos, creo que me preguntaste, ¿no? Si había un caso... Sí, fui yo. Dejar de presentar. Te presento la otra pantalla. Bueno, vamos al caso que vos me decís, bueno, entonces, no está unida por... Yo te había hecho un ejemplo que era hacia arriba, pero también puede ser que tengo la esfera, acá ponele, ¿sí? Y si es plástico flote, entonces yo te digo, está unida acá. Es algo lo contrario del ejemplo que les puse, ¿no? Y te puedo dar este ángulo acá, qué sé yo. Fíjate vos, te puedo dar este ángulo acá, un tita, y obviamente que este ángulo también va a ser el mismo. Entonces, en módulo, estas tensiones son las mismas. Vectorialmente no, pero en módulo sí. Entonces vos podés decir, acá tengo mi componente tanto, no, pero uno hace el diagrama de acá, perdón. Uno hace el diagrama de este objeto. Entonces, las fuerzas, ¿qué fuerzas tengo? Tengo el peso, ¿no? ¿Qué otra fuerza tenés? Tenés el empuje que te apunta hacia arriba, ¿no? Y vamos a cambiar de color, y tengo las tensiones, estoy analizando el objeto, ¿no? La esfera. Entonces, acá tengo, ponerle, voy a tener así, la tensión 1, y acá voy a tener la tensión 2,
¿sí? Entonces, fíjate vos que tenés peso, empuje, tensión 1, tensión 2, y lo que te conviene es a vos, es tu eje de coordenadas, por ejemplo, ¿no? Descomponer. Esta tensión 1 tiene componente en X, componente en Y, componente en X, componente en Y. En X no te interesa, entonces lo único que te interesa es analizar el eje Y, ¿sí? El eje Y. Hacia arriba la única que tendrías es el empuje, hacia abajo el peso. ¿Y qué otra componente? La componente de la tensión 1 en Y y la componente de la tensión 2 en Y, que todos te apuntan hacia abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta, sí, los ángulos, no se confundan los ángulos. Fíjate vos que en Y, ahora la componente en Y va a ser seno, porque es el cateto opuesto. Las dos van a ser seno de este ángulo, ¿sí? Pero el análisis es igual que el caso anterior, y ahora yo te digo, te lo cambio, y no está unido por tensiones, es más, te puede decir se cortaron, las quito las cuerdas, y si es plástico o si es una esfera de telgopor, ¿qué pasa con esto? Esto se va a flotar, ¿no? Porque es más livianita, es más ligera. Si flota, entonces yo te puedo decir, bueno, una parte no está sumergida. ¿Estamos de acuerdo? Una parte, como es livianita, hay una fracción que está flotando y otra parte que está sumergido. ¿Qué fuerzas actúan? Acá en todos los problemas de hidrostática, el diagrama de cuerpo libre está en equilibrio. Si está sostenido por cuerdas, bueno, pero se queda en equilibrio. Si lo suelto bien, se hunde o se va a la superficie, pero va a haber un instante en que quede en equilibrio. Entonces, si queda en equilibrio, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, grafico las fuerzas que tengo. Tengo el peso. Peso y empuje. Peso y empuje, nada más. Peso y empuje. ¿Sí? Tengo peso y empuje, como dijo su compañero. Tengo acá el peso, ¿sí? Y tengo acá el empuje. Nada más. Las únicas. Entonces, ¿qué digo? Sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué es igual? A 0. ¿Y qué tengo? Tengo el empuje menos el peso, es igual a 0. ¿No? Ustedes ya hacen sumatoria de fuerzas ahí, pero este es igual a 0, y ya no voy a colocar el igual a 0, porque esto pasaría a restar, y me va a quedar que el empuje es igual al peso en módulo. ¿Quién es el empuje? El empuje es la densidad del líquido, ¿sí? La densidad del líquido, que va a ser agua, o puede ser agua de mar, o puede ser aceite, lo que sea. Si es agua sola, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Si es agua de mar, les van a dar. Si es otro líquido, les van a dar la densidad, ¿sí? Gravedad, y acá entra volumen sumergido. Volumen sumergido. Y a veces les pueden pedir cuánto es el volumen sumergido, porque no sé qué parte está sumergida y qué parte está flotando. Perfecto. Y por el otro lado tengo la masa por la gravedad. Si te dan la masa del objeto de la esfera, genial. Reemplazás nada más la masa y despejás el volumen. ¿Se entiende? Si no te dan la masa, seguro te van a dar la densidad del objeto por su volumen total, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá podés despejar cuál es la fracción o el volumen sumergido, ¿sí? Sacás cuánto es el volumen sumergido. Esto que estás multiplicando pasa a dividir y sacás. ¿Se entiende cómo tienen que plantear esta parte de problemas? Sí, sí. Bien, para lo demás, ¿quedó claro para todos? Sí, sí. Yo después tengo Bien, una duda que quiero saber si lo resolví bien, pero después, que es justamente de esto. bárbaro. Borro esto. Y bueno, ya hice algunos ejemplos de cuerpo rígido, de fluidos, y a lo que voy era el otro tema que viene, porque lo puse por acá, si me quedaba tiempo les explicaba un poquito, era la parte de cantidad de movimiento, ¿no? Cuando se conserva, acuérdense que la cantidad de movimiento, acuérdense que hay unos ejemplos también que tenían el péndulo balístico, o tienen un bloque que viene y choca y se separan, se van juntos, puede ocurrir muchas cosas. Había un ejemplo también, ¿se acuerdan? Que yo les había mencionado, que se dispara de un cañón, un objeto, y explota en la parte más alta, ¿no? Si se dispara, ¿qué tipo de movimiento hace? Un movimiento parabólico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, si le dicen la parte más alta explota, cuando ustedes tienen colisiones,
¿Ustedes qué analizan? Conservación de la cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento antes de la colisión y la cantidad de movimiento después de la colisión. Antes de la colisión significa justo el instante antes, y lo que te da es justo el instante después de la colisión. Y después puede pasar muchas cosas, puedes aplicar dinámica, puedes aplicar conservación de energía, esas cosas, se puede. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Entonces, si yo le digo, se dispara de un cañón y en la parte más alta, un explosivo, ¿no? Y en la parte más alta explota. En la parte más alta explota y se divide en dos partes, en tres partes. ¿Cuál sería? Y yo te digo, se dispara con una velocidad, ponele de 20 en módulo, 20 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, para saber si se conserva la cantidad de movimiento, uno hace cantidad de movimiento, se conserva. La inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cuál es el instante inicial? Es antes de la explosión. Entonces, ¿cuál sería esa velocidad? En el ejemplo que te estoy dando, que se dispara a una velocidad de 20 metros por segundo en módulo, formando un ángulo de 30 grados y explota en la parte más alta. Entonces, ¿cuál sería la velocidad inicial? 20 metros por segundo por el coseno del ángulo. Exacto, porque acuérdense, acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo disparo, lo voy a colocar, no sé, ponerle 50, 20, lo que sea, metros por segundo, ¿sí? 50 metros por segundo. Entonces, si disparo, esto tiene una, ustedes ya lo saben, esto tiene una componente en X, un BX y tiene un BY, ¿cierto? A mí me facilita cuando me dicen la parte más alta. ¿Por qué? Porque en la parte más alta, la componente de la velocidad en I, ¿cuánto es? En un tiro oblicuo. La componente en I. Claro, de la velocidad, ¿cuánto es? Y no es velocidad por el seno del ángulo. Esta es la inicial, acá. Pero en la parte más alta, en la altura máxima, ¿cuánto es la componente de la velocidad en I? 0. 0. 0. Entonces, en la parte más alta, solamente tiene una componente B de X, ¿se acuerdan? En la parte más alta. Y la componente B de X, acuérdense que en un movimiento parabólico, en un movimiento oblicuo, tiro oblicuo, es constante la componente en X, porque solamente acelera en Y. O sea, esta velocidad en Y es la que va cambiando y llega arriba 0. Pero la de X vale lo mismo, o sea, lo que acá, esta componente B de X, que es igual a 50 coseno de tita, en cualquier punto va a ser la misma. O sea, yo saco esta componente y es la componente justamente antes del impacto. ¿Se entiende? Y después esta puede explotar o también te pueden cambiar, no sé, no explota, sino que choca con un objeto que está en reposo, ponele. Entonces, si yo te digo, el instante inicial, entonces va a ser esto, va a ser, el P inicial es igual al P final. ¿El P inicial cuál va a ser? La cantidad de movimiento de esta bala, de este objeto, más la cantidad de movimiento inicial de este bloque. Este bloque, como está en reposo, es 0, solamente voy a tener la masa de este objeto por esta velocidad B de X, o sea, tengo que sacar la componente. Y esto es igual al final. El final se puede quedar incrustado, se pueden ir separados. Si se queda incrustado, ¿qué pasa? Entonces va a ser masa de esta bola, ponerle por la velocidad de X, más la masa de este bloque por su velocidad que es 0, te queda solamente un término, es igual, y si se van juntos va a ser la suma de las dos masas por la velocidad final, y vos podés saber la velocidad final, ¿se entiende? Después, qué sé yo, después te puede decir, acá puede haber roce o no puede haber roce, te puede decir, vos obtenés la velocidad inicial justamente de los dos objetos cuando se van juntos, ¿no? Y ya obtenés la velocidad. Y después puede ir acelerado o puede desacelerar, vos podés aplicar dinámica, ¿por qué? Porque la única fuerza que, bueno, no habría fuerza, si se mueve va a ser a la misma a velocidad constante, lo único para que apliques Newton que desacelera sería que haya roce, ¿no? Si hay roce, como este se mueve hacia allá, el roce se pone hacia acá, entonces la única fuerza en X sería la fuerza roce,
menos la fuerza de roce igual a masa por aceleración, que te va a dar una aceleración negativa porque está desacelerando. Es más, puedes calcular el tiempo en detenerse o cuánto recorrió usando nuevamente cinemática. Se te puede mezclar un montón de cosas, ¿sí? Otro ejemplo que te pueden tomar, nosotros hemos visto el péndulo balístico, ¿se acuerdan? Que venía una bala, se pasaba derecho, de largo, o se incrustaba, y esto y esto se elevaba a una cierta parte. Si se quedaba incrustado, a ver, déjame ver si lo puedo copiar. Ponele que antes de la colisión, esto está en reposo, ¿sí? Lo saco por acá. Esto está en reposo y esto viene con una velocidad tanto. Viene una velocidad que te la pueden pedir o te la pueden dar. Entonces, el instante inicial, ¿qué son? Este objeto en reposo y esto en movimiento, o sea, masa de la bala por su velocidad, más la masa del péndulo o de una barra por su velocidad, que esto es cero, o sea, se te cancela. Si se queda incrustado, o sea, si se queda unido, entonces el instante después va a ser que se quedan juntos, masa de la bala más masa del péndulo por una velocidad final, que es la con la que sale esa velocidad final. Pero ¿cuánto vale esa velocidad final? No la sabes. Y si no te dan esa velocidad de la bala, tampoco la sabes, son dos incógnitas. Y acuérdense que esta es la velocidad inicial, ponerle de la bala, que a veces le decían, bueno, esto se elevó una cierta altura tanto. Entonces, ¿qué usábamos? Conservación de energía, ¿se acuerdan? Porque ya se quedó incrustado. Entonces acá yo agarraba la suma de la energía que yo tengo acá en este punto es la misma que tengo arriba. Arriba solamente tenía potencial gravitatoria y abajo solo cinética. Entonces, abajo que era un medio, como queda incrustada es la masa total, masa de la bala más masa del péndulo por la velocidad al cuadrado. Y arriba tenía masa gravedad por altura que se elevaba. Entonces, como te daban la altura, podías determinar esta velocidad final y después usabas conservación de cantidad de movimiento antes y después de la colisión, ¿se acuerdan? Y yo te puedo cambiar el problema y simplemente te puedo decir, bueno, no se eleva a una cierta altura si no te puedo pedir la velocidad mínima o la velocidad con la que se necesita para que esto, perdón, que se me giró todo, mal, para que esto pueda quedar acá o te puedo decir para que pueda girar todo hasta arriba. Si gira todo hacia arriba, estamos en el mismo caso, acuérdense, es exactamente el análisis lo mismo. ¿Qué pasa? Si llega hasta este punto, ¿cuánto vale la velocidad en este punto? Yo desde este punto que se quedó incrustado, ¿sí? Hasta este punto que se eleva, puedo usar después de la colisión, ¿eh? No estoy usando antes ni solamente todo después, analizo después de la colisión, cuando se quedó incrustado, se quedó unido, sale con una velocidad, no la sé, y esto ponerle hace una vuelta hasta arriba. Arriba, entonces, en este punto, hasta acá puedo usar conservación de energía. ¿Qué energías tengo abajo? En este punto, después del choque. ¿Qué energía tengo? Cinética. Solo cinética, porque tomo mi cero de potencial abajo, entonces cinética. Como se quedó unido, tengo la masa tanto de la bala más del péndulo, ¿no? Un medio por esta velocidad al cuadrado, que no la sé. Y arriba, o sea, puedo decir energía en este punto A, lo puedo llamar si quiero abajo punto A, y arriba punto B, es igual a la energía en el punto B. En el punto B, ¿qué tengo? Es lo máximo que puede llegar, por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto sería acá? 0. 0, y solamente tendría potencial, o sea, nuevamente, potencial es masa, gravedad por altura, masa, la suma de las dos masas, la gravedad. ¿Y la altura cuánto es? Si esto es de longitud L, ¿cuánto sería la altura? Porque acuérdense, desde acá hasta arriba, ¿cuánto sería la altura? 2 por L, exacto, 2 por L. Y por lo tanto obtienen esta velocidad. Bien, porque ustedes están analizando todo después del choque, porque después del choque que se quedó unido, ustedes pueden usar conservación de energía. Ahora me voy, sí, a
conservación de momento lineal, antes y después de la colisión. Como se queda incrustado, ustedes saben que la energía no se conserva. Entonces, analizo antes. Antes, ya como ya obtuve esta velocidad, ahora sí analizo. Antes tengo la masa de la bala por esta velocidad inicial, más la masa del péndulo por esta velocidad que estaba en reposo, 0, es igual a después de la colisión, masa de la bala más masa del péndulo por una velocidad final. Esa velocidad final yo la tengo por conservación de energía y puedo obtener cuánto vale esta velocidad de la bala para que esta barra pueda ir hasta arriba. O incluso les puede decir para que llegue acá, o puede ser a distintas alturas. ¿Se entiende cómo es el planteamiento del problema? ¿Cómo tienen que plantear? Bien, ¿quién me quería hacer una consulta? Así dejo de presentar y lo puedes compartir. Yo sobre fluidos es. Bueno, Ahí comparto. dale. No se vayan por los ejercicios más complicados. O sea, apliquen los conceptos que se les ha dado en la teoría con calma, hagan bien los diagramas. ¿Se ve ahí? Supongo que sí. Sí, 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 se ve. Bueno, es un ejercicio de Arquímedes. Está bien. ¿Qué te pide? Demostrar que solo el 11% del volumen total de De un un témpano témpano. está por encima de la superficie. Está bien. Entonces vos aplicás, bueno, las únicas fuerzas que tenés es el empuje Y el peso. y el peso. Perfecto, exacto. El empuje es densidad de líquido, gravedad por el volumen desalojado o volumen sumergido, ¿no? Si estás Claro, analizando. sí, sí. Bien. No, volumen desalojado no es el 11%. Volumen desalojado, fíjate vos, quiero ver el problema, te piden lo que queda encima, ¿no? Claro, Volumen total encima, bien. El volumen desalojado no es el 11%. Fíjate vos, si te queda encima, si vos tenés un objeto que es el 100% y te dice que demuestres que se quedó encima el 11%, significa que se sumergió el 89%. ¿Estamos bien? claro. Yo pensé que desalojado significaba esto. No, no, no. ¿Es Fíjate al vos que... revés? No. Pasa que generalmente uno no trabaja con volumen desalojado. ¿Por qué? Porque imagínate vos que tenés un recipiente milimetrado, o sea, que te mide el volumen, ¿sí? Y vos ponele que tenés, llenaste de agua 800 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Colocas un objeto cualquiera de forma irregular, y lo sumergís. Entonces, cuando habla volumen desalojado, significa que el fluido, cuando vos metés un objeto, el fluido se eleva porque estás metiendo un objeto. claro. Esa parte, Ah, entiendo. entonces, si estaba en 800 metros cúbicos o en 500 metros cúbicos, ponele que esté en 500 y ahora subió a 600, significa que el volumen desalojado fue 100. Claro, esto sería un desalojado, digamos, Claro, pero eso no te lo como dan, ejemplo. pero eso generalmente no te dan. Lo que te dan, entonces por eso que yo con ustedes trabajo con volumen sumergido, o sea, el volumen del objeto que está sumergido. Entonces Ah, vos lo que vas a calcular en este problema, vas a calcular el volumen sumergido y te tiene que dar 89%. Significa que lo que quedó arriba es el 11%, porque si está sumergido el 89%, vos demostrás que lo que te quedó encima es el 11%. ¿Se entiende? claro, habría que cambiar de lugar estas dos. Y pondría Entonces, volumen cuerpo y volumen sumergido. a ver, bueno, acá, vamos, acá el volumen sumergido. Esto es incógnita, no la sabés, porque cuando te piden demostrar es lo que vos tenés que determinar. No tenés que usar ese dato. Entonces, volumen sumergido es lo que vas a calcular. Y esto es la densidad del objeto por la gravedad por el volumen total, que esto es el 100%. Este es el volumen total. Acuérdate. Cuando Este, yo digo, claro, ese es el volumen total, porque fíjate vos, el peso es la masa por la gravedad. ¿Está muy bien? sí, Peso es masa por gravedad. ¿La masa de quién? Vos estás tomando en cuenta la masa de todo el objeto.
Entonces, la masa del objeto, ¿qué es igual? Uno usa densidad. Les había dado esa definición. Densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad del objeto, que va a ser de ese témpano, por el volumen, pero el volumen total, porque yo estoy tomando la masa entre el volumen total. Entonces, esto es el volumen total, este es el 100%. Sí. Este es el volumen total, ¿sí? Bien, entonces este lo pones un B total si querés. También es incógnita porque no sabes cuánto es el volumen total. Bien, a vos te dan las densidades. Entonces vos vas a despejar. La densidad vale, esto vale 1000. La del hielo del agua de mar te Sí, la van a dar seguro. te dan las dos, la del témpano, o sea, la de hielo y la de agua marina. Bueno, te vuelvo a compartir el pizarrón, ¿sí? Si me permites. Ok, Comparto ¿dejo ahora. presentar? Sí, Ahí está. bien. Por eso que yo con ustedes trabajo con volumen sumergido. Entonces, a vos te quedó que el empuje es igual al peso. El empuje es la densidad de líquido, ¿sí? La gravedad por el volumen sumergido. Volumen sumergido, ¿sí? Y esto que es igual al peso, que es masa por gravedad. Pero la masa, si te la dan, se vuelve más sencillo el problema. No te la dan, entonces la masa también sé que es la densidad, pero ¿de quién? Del objeto, ¿no? En este caso del témpano. La densidad del objeto, ¿sí? Por su volumen, pero este es el volumen total, porque estoy tomando toda la masa, en el peso entra toda la masa, volumen total, densidad por volumen, y me faltó la gravedad, porque todo esto, déjame aclararles acá, todo esto es la masa, ¿sí? Es la masa, fíjense, masa por gravedad. Bien, entonces, la gravedad obviamente se te va, lo cancelás, y yo quiero este volumen. Entonces, vos decís, el volumen sumergido es lo que quiero en sí desalojado, pero se encuentra el sumergido, la diferencia es el desalojado, ¿sí? El que queda por encima. El volumen sumergido me queda densidad del objeto, ¿sí? El otro, la densidad del líquido pasa a dividir densidad de líquido y del volumen total. ¿Cuánto es la densidad del líquido? 1,03 por 10 a Y la 3 la densidad del y objeto, haceme ese cociente, ¿cuánto es? 0,90. Ah, la densidad es 0,92, ya te digo cuánto es. Decime el cociente, la densidad, la división entre las dos densidades. Ahora lo estoy haciendo de vuelta por la duda que me haya confundido, pero Te va a dar 0,89. sí. Exacto, 0,89. Fíjate vos que te dice. Entonces, 0,89. ¿Por qué? Este es el volumen sumergido, lo que queda dentro. El volumen total, ¿sabes que es el 100%? Entonces, 0,89 del 100%, entonces te queda el 89%. ¿De quién? Del total. Esto del 0,89 del total es el 89%. Este es el 89%, eso te indica que esto es el 89% sumergido. Entonces, ¿cuánto te quedó afuera? Y el La 11%. parte, el 11%. De esa manera lo demuestras. Porque vos estás Perfecto. calculando el volumen sumergido. Siempre por empuje ese volumen sumergido. Pero si te piden lo de afuera, restás la diferencia. ¿Sí? Claro. Porque el total es el 100. Si acá te hubiese salido el 60, bueno, lo que me queda afuera es el 40%. Está bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Yo quería aclararles más que todo esta parte, hacerles algunos ejemplos, más o menos tipo. Después hay variantes, ¿no? Pero sobre todo cómo es el planteamiento, cómo tienen que afrontar un problema, ¿sí?
las ecuaciones que tienen que hacer. Fíjense, tengan bien en cuenta los diagramas de cuerpo libre, las descomposiciones de las fuerzas, porque son vectores, entonces esas cositas tengan en cuenta. Analicen bien si tienen colisiones, cuál es el instante inicial, cuál es el instante después. Puede seguir en movimiento, qué sé yo, si sigue en movimiento y hay roce, la única fuerza es la fuerza de roce, entonces sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Te puede decir el tiempo hasta que se detenga. Bueno, por colisiones saqué la velocidad inicial, la velocidad final va a ser 0. Por dinámica puedo obtener aceleración y después puedo obtener qué distancia recorrió o cuánto tiempo tardó en detenerse. Muchas cosas pueden variar, ¿sí? Pero bueno, espero les vaya bien el jueves y el viernes porque están ustedes separados en el examen, ¿sí? Así se van liberando y ya no tienen que ir a la segunda fecha. Para esta primera parte les había dicho que hidrodinámica, o sea, fluidos en movimiento no entra, ¿sí? Pero está subida la presentación. Acuérdense que para la parte teórica entra, léenlo, siempre hay que complementar para un final con libros, ¿sí? Con libros. Entonces, eso. Bueno, qué bueno los que entraron porque seguro espero les sirva para el examen. O los que trajeron dudas también, ¿sí? Profe, una última pregunta. Sí, decime. ¿Los ejercicios de burbuja también entran? No, Ah, listo. no. Puede entrar Arquímedes, como los de acá, o tubos en U. O sea, presión a un mismo nivel es la misma, ¿sí? Ah, listo. A una misma altura, acuérdense, a un mismo nivel o a una misma altura es la misma y miran hacia arriba, siempre les he dicho, todas las presiones debido a las columnas de los fluidos que tienen encima. Y si está abierta la atmósfera, tienen que agregar esa presión atmosférica, toda la parte que hemos visto en la teoría, ¿sí? Ah, listo. Bueno, yo creo que, espero no esté tan complicado el examen, pero les quería hacer este resumen que seguro les va a servir para el examen, ¿sí? Listo, Perfecto. profe. Muchas Bueno, gracias. no, ustedes también por conectarse. Nos vemos, chicos. Nos- Acuérdense que el recuperatorio es la siguiente semana, o sea, tienen la siguiente semana creo que es un solo día, jueves me parece, y el totalizador ya es en julio. Es si no me equivoco, es el 11 de julio que va a ser juntos con el final. ¿No? Los que se van al totalizador, obviamente que no van a ir al final porque tampoco no les da el tiempo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa que tengan alguna duda me escriben. Profe, yo ahora te puedo hacer una duda chiquita. Sí, sí, sí. Así que no, ¿Querés querés liberar a compartir? los chicos y... ¿Querés compartir? Sí, ya comparto. Dejo de presentar esto. A ver, ahí creo que ya se ve, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es sobre cantidad de movimiento. Sí, ¿qué te Yo dice? tenía una duda con un compañero. Si una pelota de tenis de 180 gramos lleva una rapidez horizontal de 15 metros por segundo cuando es golpeada por la raqueta y luego del impacto la pelota viaja con este ángulo, con la horizontal y alcanza una altura de 10 metros medida a partir de la altura de la raqueta. Determinar el impulso neto de la raqueta sobre la pelota, o sea, el impulso de la raqueta sobre la pelota. Acuérdense que el impulso es delta, si me piden de la raqueta sobre la pelota, entonces es el delta de P de la pelota. La variación de la cantidad de movimiento de la pelota, o sea, va a ser masa de la pelota por la velocidad final de la pelota menos la masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota. Solamente analizamos pelota, final e inicial. Claro, acá lo que falta es la velocidad final. Claro, la velocidad final. Pero te dice que alcanza una altura, te dan, ¿no? Una altura, Claro. claro. Entonces, fíjate vos que te pide el impulso que le dio, si sabes. Bueno, puedes usar también conservación de energía. Lo que A pasa es que yo ver, nunca logré llegar al resultado, ese es el problema. No ¿por sé qué? cómo... ¿Cuánto les dio? A mí me da Acá- como que la velocidad final, ya te digo,
Me queda que es 5,4 metros sobre segundo. Pasa que acá no lo está porque acá lo traté de hacer de otra manera. Pero la Está bien. consulta es la siguiente. Cuando la pelota golpea acá, Ahí está en reposo. claro, acá es como que está en Reposo. 0. Entonces la velocidad inicial sería 0. 0, claro. Tenés que considerar la velocidad final nada más. Claro. Es algo Entonces, que teníamos. sí. Porque está en reposo, no está con una... Ahora, espera, subí para ver el problema. O ya viene con una velocidad. No, viene con una velocidad. Perdón, acá. Ah, Viene. está bien. Tiene 15 metros por Acá, segundo. acá según el sistema de referencia viene con velocidad negativa, ¿no? Y acá saldría con... Sí, y acá sale con otra, claro, y acá la final tienes que descomponerla. Tienen X y en Claro, Y, sí. ¿sí? Pero La habría inicial, que... ¿Y esta entonces, velocidad que sería la 15 metros sobre segundo o cambiaría? Esa es la a duda ver, que tenemos nosotros. subime el problema, por favor, para leer el problema. ¿A vos Ahí. son? No, ahí está bien. Bueno, es golpeada. Si luego del impacto la pelota viaja en una dirección de 25 y alcanza una altura de 10 metros medida a partir de la... Claro, es que te están dando la altura. Fíjate vos, si te dan esta altura que alcanza, significa que la velocidad en I en ese punto es 0, ¿no? Y te están dando la Claro. altura. Vos necesitas la velocidad que tiene inicial, acá en este punto. Claro, acá, Vos lo en podés, B claro, sería. vos lo podés usar si querés por conservación de energía o por tiro oblicuo, porque hace un tiro oblicuo. Vos lo que querés es la velocidad justo después de la colisión, no la que llega arriba cuando alcanza Claro, esa claro. altura. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso Acá tenés la que... velocidad es 0. Claro, Cuando acá está acá. la velocidad alcanza esa altura es 0. ¿Sí? La velocidad en I, ponerle 0. ¿Sí? Y te dice que alcanza... ¿Cómo? Acá Esta sí, la velocidad, velocidad. Sí, acá estaría la sí, incógnita. sí, claro. Sí, esa, no, acá le pones B0 y ponerle un B si querés un B, porque acá le pusiste B0, si querés ponerle un BA o un B nada más. Claro, acá o velocidad en B, como Claro, acá. claro, velocidad en B, claro. Que esa es justamente la que vos querés, que es después de la colisión, que esa es tu incógnita, que esa Perfecto. es la incógnita tuya, ¿sí? Y fíjate vos que te dan la altura a la que alcanza. Entonces, si vos analizás, arriba tenés, lo podés analizar, una por tiro oblicuo o por cinemática, por conservación de energía. Tenés varias maneras de usar. Porque si te dice que alcanza, acá solamente tenés energía potencial gravitatoria y acá tenés cinética. Claro, ¿Sí? Pero que pasa como está en un cierto ángulo, por ahí yo te recomendaría mejor usar cinemática. claro, tiro Velocidad en oblicuo y listo. Claro, velocidad inicial en I, ¿a qué cosa es igual? Velocidad en B, seno de 25 grados, ¿no? Entonces, Sí, vos sabés que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos G por T. Bueno, la velocidad final, inicial es la incógnita, la final es 0. Ahí encontrás vos el tiempo, ¿no? El tiempo en función de esa velocidad. Y después te vas a la ecuación de I. El I final, que es 10 metros, es igual al I inicial, que vale 0, velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Entonces vos ya tenés el tiempo en función de la velocidad inicial y todo te queda en función de la velocidad inicial y sacás ese módulo de la velocidad inicial. perfecto. ¿Sí? Pero acuérdate que para cuando hagas impulso, es la velocidad final que acá tenés que descomponerla. Entonces, cuando hagas impulso va a ser el impulso final menos el inicial. El final va a ser la masa de la pelota por la velocidad final, Velocidad, esa velocidad en B. Velocidad en B, coseno de 25 en I, más velocidad en B, seno de 25 en J. Ese es todo tu impulso. ahí está. Está bien. Menos la masa por la velocidad inicial. Menos con menos se te hace más, porque fíjate que acá se te vuelve positivo. Claro, Entonces, el impulso, entonces va a tener componente en X y en Y, ¿sí? Y va a ser en X positivo y en Y positivo, claro, porque te hace que vuelvas,
¿no? Cuando vos lo golpeás, la pelota va en sentido X y positivo. Claro. ¿Se entiende cómo tenés que plantearlo? Yo te recomendaría por cinemática, no conservación de energía. Claro, Porque yo si lo no, hacía por el lado de energía. Supuse, bueno, sí, acá tengo energía cinética y acá tengo potencia gravitatoria. no, pero no tenés que, vos si usás conservación de energía, usás todo el análisis como hemos hecho en la barra, después de la colisión. Antes no, Claro, porque no sabés si se conserva o no se conserva. claro. O sea, Ahí está. yo uso conservación de energía, bien uso conservación de energía en instantes antes de la colisión o uso conservación de energía en instantes después de la colisión. Después de la colisión, que usas en este punto la velocidad en B, que es este instante en B, la energía en B es igual a la energía arriba. Bueno, podés usar también, seguro que tendrías que llegar a lo mismo, pero acá tenés el módulo y nuevamente tenés que descomponer, ¿no? Energía acá en este punto es igual a la energía potencial gravitatoria. Entonces sacás el módulo y después este vector en impulso son vectores, hay que descomponer tanto en X como en Y, ¿sí? Te tendría que dar la respuesta. Perfecto. Bueno, creo que esas son todas las dudas por ahora. Bárbaro. Bueno, que le vaya muy bien entonces el jueves y el viernes, de acuerdo a cómo les toque. ¿Quién hizo el Bueno, parcial? ¿La profe de práctica? ¿Usted, Ramón? Solo para saber. No, los hizo Silvina, yo cambié en uno porque había rototraslación y rototraslación le dije que no entraba, entonces yo lo cambié de rototraslación, ¿sí? Pero son temas que nada, que se han visto, o sea que van a decir, bueno, la profe explicó, sí, no es algo que no se haya explicado, por eso le Bueno, recalco bien, ¿sí? Le recalco bien las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? O sea, Silvina siempre, bueno, hace los parciales, pero nosotros si debemos de cambiar algo, ponerle para no sé si para el del jueves o del viernes lo cambié, porque no habíamos visto, yo les había dicho que no entraba rototraslación, ponerle cilindros rodando por un plano inclinado, no entra. Habíamos hecho un ejemplo en la parte teórica, pero yo les dije que eso no entraba. Entonces lo cambiamos, ¿sí? O sea, no hay nada de que no se haya visto, ¿sí? Tengan mucho cuidado nada más en el desarrollo, cómo plantean las ecuaciones, todo, pero algunos ejemplos parecidos se ha visto o hemos visto también hoy día, ¿sí? dale, profe, listo. Bueno, perfecto. espero les vaya Nos Nos vemos. nos vemos. Bueno, adiós, que le vaya bien. Chao, Nos vemos. chao, nos vemos.